¿Tiene sentido intentar entender la normativa o no? ¿Qué pasa cuando la norma va cambiando con el paso del tiempo? ¿Por qué va cambiando? ¿Tiene sentido que cambie o no? Venga, vamos a hablar un poquito de esto en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo lo relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo y modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos a estas alturas. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Me alegra que estés por aquí. Y hoy vamos a intentar desglosar un poco este asunto de la comprensión de la normativa aplicable en los lugares de trabajo, porque afecta tanto al diseño como a su gestión posterior. Y claro, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema son las dudas que surgen ante la gran variedad de situaciones que se pueden dar. La norma marca una serie de supuestos, marca unas maneras de trabajar, marca una forma de interpretar las cosas, pero siempre surgen dudas porque, como digo, la casuística es mucho más amplia de lo que normalmente se puede prever desde un inicio. Claro, aparecen las consultas. Y cuando consultas a alguien que te tiene que solventar una duda, sea del organismo que sea, acerca de la norma, elige la norma que quieras, piensa en la que quieras, pues ya depende de la persona con la que hables de qué manera te va a contestar. Cuando empiezas en esto, te encuentras a menudo con que la respuesta que se te da es como muy tajante, como muy seria, como muy inalterable. Y de hecho es, relativamente probable que hables con personas que te lo explican con un cierto desprecio hacia tu gran ignorancia al no comprender por qué esa norma es así, o por qué un detalle de esa norma es así, o por qué se tiene que interpretar de una determinada forma. Las dudas te entran cuando esa explicación tan tajante, tan invariable y tan clarísima y, tan despreciativa que se te ha dado, pues al cabo de un año cambia. Y cuando vas a hacer otra consulta, te encuentras con que si la persona es la misma, pues recibes otra respuesta completamente tajante, invariante y también despreciativa hacia tu ignorancia acerca de la norma, con el mismo tono que te habías encontrado hace un año con algo que finalmente ha cambiado. Aquí es donde empiezan a surgir las dudas acerca de, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente tenía sentido o no tenía sentido? El problema, básicamente, es una cuestión de actitud personal, es una cuestión de actitud de las personas a las que consultas. Si es alguien que tiene una cierta moderación en su actitud, pues no vas a tener ningún problema ni vas a tener dudas, porque te van a explicar las cosas y te van a tratar como alguien, racional, ¿no? Porque las cosas se pueden explicar. Y es cierto que es muy difícil cubrir todo el abanico de posibilidades dentro de un libro, dentro de unas directrices, dentro de unas normas. Pueden surgir muchas dudas en situaciones de la vida real que se van produciendo de manera constante, ¿no? Y se explica y no pasa nada. El problema es, como te digo, cuando hablas con alguien que te da una respuesta como si, te estuviera perdonando un favor y te está contestando de una forma que, pero ¿cómo es posible que no entiendas esto, ¿no? Claro, luego ves que eso, como decíamos antes, cambia con cierta frecuencia y que toda esa explicación tan clarísima que te habían dado, entonces ¿por qué la habéis cambiado, no? Si esto estaba tan claro que tenía que ser así, ¿por qué ahora ya no es así en tan poco tiempo, ¿no? Es una cuestión de actitud personal. Ni siquiera de organismos o instituciones, porque acaba dependiendo de la persona con la que hables. No podemos decir que es que en tal organismo te contestan mal o en tal institución te contestan mal. Te contesta mal la persona, no la institución. Entonces puedes hablar con dos personas de una misma institución y puedes hablar con alguien, como te digo, que sí que te explique las cosas y que sea realista en el mundo en el que nos movemos y pueda reconocer que, ante dudas, hay que hacer un esfuerzo para intentar resolverlas porque tal vez no todo estaba previsto. Podemos hablar de algunos ejemplos y lo vas a entender enseguida. Imagínate, a qué altura tienes que colgar un extintor en tu oficina.
Pues claro, en su momento, cuando hacías la consulta, pues te explicaban claramente que tenía que estar bastante alto porque así las instrucciones de uso del extintor que están impresas precisamente en el extintor tenían que quedar más o menos a la altura de una persona de, pues, digamos, estatura media, sin saber muy bien lo que es esto, pero bueno, tenía que estar bastante arriba. Había unas medidas que estaban marcadas y bueno, se entendía que esas medidas marcadas procedían de ahí, de ese razonamiento. Y la respuesta que te podían dar era clarísima. Caramba, ¿cómo puede ser que no hubieras entendido eso desde el principio? Claro, luego cambia. Y lógicamente te dicen que, hombre, es que es evidente que ahora los extintores tienen que estar bastante más abajo porque, por ejemplo, si los colocas arriba, muy altos, una persona que esté, vamos a poner ejemplo, en una silla de ruedas, no va a poder alcanzar al extintor. Le pilla demasiado arriba. O una persona tal vez muy bajita, que también tendría que poder coger un extintor y apagar un incendio en caso de que se produzca. Claro, es igual de tajante, igual de claro, ¿no? Que tiene que estar abajo, tiene que estar cerca del suelo para que una persona en silla de ruedas pueda llegar. ¿Cómo no se te había ocurrido eso antes? Y claro, a lo mejor a ti se te queda una cara extraña diciendo, no, si es que a mí no se me tiene que ocurrir nada. A mí el año pasado me explicasteis de una manera tajante que los extintores tenían que estar arriba para que las instrucciones quedaran a la altura de mis ojos. Y con la misma taxatividad estás diciéndome ahora que eso no tenía ningún sentido, que lo que tiene sentido es que estén más cerca del suelo. Evidentemente, las normas van evolucionando con el paso del tiempo. Y pueden evolucionar por varios motivos. Pueden evolucionar porque estuvieran mal. Por ejemplo, tal vez cuando se escribió la norma, pues se escribió mal. Y con el paso del tiempo, pues se dan cuenta de que esa norma pues estaba mal. Y entonces, oye, pues se corrige. No por el hecho de que ya esté escrita, si está mal, pues no se tiene por qué dejar así para siempre. Si se detecta que hay cuestiones que están mal, pues se corrigen. Y es bastante sencillo explicarlo. Es bastante sencillo explicarlo. Oye, pues mira, esta norma estaba mal, no funcionaba bien, y se ha corregido buscando que funcione mejor. Ya está. Es algo, creo que, entendible y que pasa en cualquiera de los ámbitos. También se pueden cambiar porque los usos van evolucionando. El propio mercado va evolucionando y las normas, ya os habréis dado cuenta de que siempre van por detrás. Aparecen siempre en el mercado muchas situaciones que están entre una situación que está escrita y otra que también está escrita, pero que la situación en sí no lo está. Quiero decir que según va evolucionando tanto los modos de trabajar como el propio mercado de oficinas, como el de los lugares de trabajo, pues aparecen muchas situaciones que, oye, pues que en las normas no estaban reflejadas y entonces las normas van por detrás intentando regular eso que ha ido surgiendo previamente. Es muy extraño que sea al revés, que haya una normativa que regule algo que en el mercado todavía no exista. Puede ser que se haya dado el caso, pero no es lo más habitual, y eso cualquiera que esté trabajando lo puede atestiguar sin ningún género de problemas, ¿no? Bien, pues, ¿qué ocurre si haces una consulta por algo que haya cambiado? Pues se te puede explicar, ¿no? Ya está, no pasa nada. Y si hablas con una persona que te lo explica, pues bueno, puedes quedar más o menos conforme, pero bueno, es lo que hay. Evidentemente, las normas que son de obligado cumplimiento hay que cumplirlas. Y no tienes por qué estar de acuerdo, o no tienes por qué comprenderlas. Y entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Pues que hay muchas personas que se dedican al FM, o que se dedican al diseño de espacios, que simplemente pues tienen su listado de lo que tiene que cumplirse y ya está, y en ningún caso pues se molestan en intentar comprenderlo. Si intentas comprenderlo, te puedes encontrar con dos situaciones, que se pueda comprender con sentido común o que no. Y cuando no, es cuando hay personas que dicen, bueno, pues dejamos de intentar comprenderlo y oye, pues esto se acata porque es algo que normativamente se tiene que hacer y ya está. Pero esto es pues, lo que se acaba pensando tantas veces, es una tontería más que está aquí escrita y que por lo tanto pues hay que cumplirla. Claro, es un problema evidentemente cuando tú tienes que explicarle algo con lo que no estás conforme o que ni siquiera comprendes a tu cliente interno
o a tu cliente externo. No, dices, no, es que esto hay que cumplirlo así. ¿Y esto por qué? Pues mira, porque lo pone en la norma. Pero esto no tiene sentido. Da igual. Si es algo de obligado cumplimiento, da igual que le veas el sentido o no le veas el sentido. Por lo tanto, hay veces que ese esfuerzo de intentar comprender las cosas, pues a veces acabas desistiendo. Hay muchas personas que desisten o que ni siquiera lo han intentado, porque incluso hay quien ya da por hecho de inicio que no va a encontrarle sentido. Personalmente creo que cuando se redacta una norma se intenta aplicar sentido común. Y creo que sí que merece la pena el intentar entender por qué está escrito ahí lo que está escrito. Y creo también que es bastante lógico que con el tiempo se vayan modificando, por un lado porque hay errores cuando se hace una norma nueva, y por otro lado porque, como decíamos, las cosas van evolucionando y las normas tienen que ir regulando todo aquello que va evolucionando. Y para eso tienen también que evolucionar. También hay otro motivo por el que las normas se modifican. Y tiene algo que ver más con la moda, y te va a sonar extraño. Es decir, bueno, ¿y por qué la moda? ¿Qué tendrá que ver las modas? No la moda del sector de textil, sino las cosas que se ponen de moda, que ocurren en todos los sectores, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero sobre todo a los puntos de atención y los puntos principales de atención. Ahí es cuando las normas empiezan también a prestar atención a cuestiones que tal vez antes, pues no. ¿Qué ocurre? Pues si durante una época pues resulta que se le da mucha importancia, por los motivos que sea, a un cierto aspecto, entonces ahí la norma se pone como que muy definida y muy seria en ese aspecto. Y al paso del tiempo resulta que el mercado o lo que sea pues presta más atención a otros aspectos, a cualquier otra cuestión. Y entonces se le da prioridad a eso. ¿Qué ocurre? Las normas muchas veces tienen que entrar un poco en contradicción entre sí, o unas normas marcan el límite de otras. Y entonces, si tú tienes una norma que te dice, y esto lo hemos comentado en alguna ocasión, porque hemos tenido incluso derogaciones muy a menudo, ¿no? Tienes una norma que te dice que para ventilar el aire interior de una sala, pues tienes que tener una ventana o tienes que tener unas rejillas que permitan que haya un intercambio de aire con el exterior. Pues el tamaño de esa rejilla o ese intercambio de aire acabará limitado también por una norma que te dice que, oye, pues para tener una eficiencia energética habrá que aislar el interior del exterior. ¿Cuál de las dos normas tiene prioridad? Pues depende del momento. Es un ejemplo que hemos tratado ya otras veces, ¿no? Normalmente y tradicionalmente siempre ha tenido prioridad la norma de eficiencia energética sobre la de la salubridad del aire, la salubridad del espacio o la limpieza del aire, vamos a decir la pureza del aire, no sé cómo llamarlo, pero que el aire tenga unas buenas condiciones para ser respirado siempre ha sido normativamente menos importante que el hecho de salvaguardar la energía y de que hubiera una eficiencia energética mayor. Pero esto cambió en el momento en el que la situación sanitaria a nivel mundial pues tuvo un pico de atención que hacía mucho que no tenía. Y entonces el hecho de que se renovara el aire de los espacios interiores tenía toda la prioridad. Y entonces incluso valía que en pleno invierno se pudieran abrir o se debieran incluso abrir todas las ventanas de las salas que fueran para que hubiera un intercambio de aire con el exterior máximo, lo más que se pudiera, ¿no? Incluso pues ayudado por instalaciones mecánicas, etc. Una vez esa situación sanitaria fue pasando, ese pico de atención fue cayendo y otra vez pues ha ido quedando de manera bastante rápida y bastante abrupta, a mi parecer, bastante en el olvido. Y otra vez, pues debido también al encarecimiento de la energía y demás, pues claro, pues ha vuelto a tener mucha prioridad la eficiencia energética. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha pasado con las normas? Pues se han ido adaptando, se han ido cambiando valores y se ha ido dando una cierta prioridad en cada caso a una de las dos. Y no solamente tiene que ser normas que estén en contradicción, puede haber normas que simplemente no se les haya prestado atención durante un tiempo y que se han estado incumpliendo de manera sistemática hasta que, por el motivo que sea, porque mediáticamente se hace popular, porque haya habido un accidente en alguna parte, o porque, por el motivo que sea, empieza a formar parte de la conversación de las personas,
Entonces se empieza a prestar atención y de hecho muchas veces lo que te vas a encontrar es que parece que sea una norma nueva. Y en muchas ocasiones cuando se habla de esas normas nuevas, no son normas nuevas, son normas a las que no se les prestaba atención y ahora se les empieza a prestar atención, por el motivo que sea, como digo, ¿eh? Y claro, pues a partir de ahí, caramba, es que ahora resulta que no se puede, no se ha podido nunca, o no se ha podido a lo mejor desde hace 20 años, o desde hace 10 años. Lo que pasa es que lo seguías haciendo y nadie te sancionaba o no pasaba nada. Y ahora pues resulta que han empezado a hacer cumplir esa norma, por el motivo que sea, y a ti te parece nueva, no lo era. Simplemente a lo mejor la desconocías o no le habías dado importancia. Esto también es uno de los motivos de que las normas vayan cambiando, ¿no? Porque quieras que no, las cosas pues no son estáticas y todo va evolucionando. Entonces, ¿qué ocurre con las explicaciones? Las explicaciones lo que deben buscar es el sentido común. Normalmente, como digo, si tú aplicas el sentido común a la hora de un diseño, de una gestión de un espacio, deberías estar bastante cerca del cumplimiento normativo. Por lo menos como concepto. Otra cosa son luego ya las cifras. ¿Y a qué me refiero? Verás, mira, todo el mundo va a tener claro que pues para evacuar una oficina pues vas a tener unos pasillos que tienen que ser suficientemente anchos y que las longitudes de evacuación no pueden ser excesivamente largas. Tendrá que ser un pasillo lo más corto, recto y ancho posible hasta llegar a una salida lo más cercana y lo más clara posible y lo más despejada posible y que sea lo más sencillo posible salir, pues tal vez la puerta debería abrir hacia afuera o tal vez debería tener un desbloqueo o tal vez no pueda tener llave o bueno, lo que sea, ¿no? Son cosas que te van viniendo a la mente, ¿no? Otra cuestión es luego que sepas cuantificar eso y para eso sí que está la norma. Y entonces la norma es la que te va a decir ¿qué es un pasillo suficientemente ancho? Pues mira, suficientemente ancho significa que tiene que tener esta anchura. Y a lo mejor esa anchura se establece por una cifra o se establece mediante algún tipo de fórmula en función de las personas que esté previsto que pasen por ahí o en función a lo mejor de tramos de longitud del recorrido o lo que sea, igual que las puertas, pues la puerta tendrá que tener este ancho mínimo lo que sea, o este ancho máximo también. Bueno, te va marcando los valores que tienes que ir cumpliendo para que esas consideraciones que tienen sentido común las considere como válidas. Por ejemplo, y esto es necesario, hemos visto situaciones en las que yo he estado de visita en algunas oficinas con clientes que estaban buscando edificios para implantar ahí su oficina y la persona que estaba intentando pues alquilar la oficina decía que tenía 2 salidas y lo que tenía era una única salida, era una puerta doble de 2 hojas que la habían quitado y habían puesto 2 puertas sencillas y la separación entre las 2 hojas era como de unos 15 centímetros y así ya decían que la oficina tuviera 2 salidas y por tanto los recorridos de evacuación según la normativa aplicable en ese momento y en ese lugar pues incluso se podían duplicar según su criterio, ¿no? Claro, eso no es así. Eso sigue siendo una única salida y existía un criterio muy claro para invalidar ese razonamiento que están dando, que estaba en otro epígrafe, en otra norma, que decía, bueno, pues que se tenía que considerar la posibilidad de que se bloqueara una de las 2 salidas. Por ejemplo, de que el foco del incendio estuviera en una de las 2 salidas. Si tú tienes las 2 salidas juntas, si el foco del incendio está ahí, eso es una única salida. Es bastante evidente. Es una cuestión de sentido común. Ahora bien, ¿qué separación tiene que haber entre 2 puertas para que se consideren 2 salidas? Según tu criterio, a lo mejor puede valer con que estén separadas 5 metros. A lo mejor para el criterio de otra persona pues deberían ser 10. A lo mejor para el criterio de otra persona debería ser un mínimo de 8 metros. Para así estar seguros de que si una de las 2 salidas está bloqueada, puede salir por la otra. Pero para eso está la norma en cada sitio. Y la norma lo que debe hacer es decir, bueno, pues yo voy a considerar que son 2 salidas independientes cuando estén separadas un mínimo de... y ahí marcas la distancia. Para eso es para lo que están las normas. Realmente el sentido común debería estar aplicado desde el principio y lo tienes que aplicar tú también. Como te digo, si aplicas sentido común, muchas veces vas a encontrarte con que la norma
va cumpliendo cualitativamente con bastante de lo que tú quieres, ¿no? O de lo que tú quieres hacer de una manera lógica. Claro, te vas a encontrar con muchas situaciones que chirrían. Por ejemplo, un ascensor. Cuando encuentras un ascensor con una botonera que está muy alta, volvemos a la situación de la silla de ruedas. Y claro, ¿por qué estaban entonces las botoneras altas si personas en silla de ruedas, pues ahí desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No es algo que se produzca desde este año. ¿Qué pasa con esas personas que van en silla de ruedas? ¿No pueden marcar en el ascensor que van a subir a un sexto piso, por ejemplo? Pilla muy arriba ese botón. ¿Qué se hacía? El motivo por el que se ponían las botoneras altas, pues podía ser, por ejemplo, para evitar que en los ascensores subieran personas que no tuvieran todavía la edad normativa para poder utilizar un ascensor ellos solos. Había unas plaquitas en los ascensores que te ponía, pues, prohibido que el ascensor lo utilicen personas que no tengan todavía este mínimo de edad. Y entonces, para evitar eso, como esas personas no tenían todavía normalmente una estatura suficiente para llegar a la botonera, era una forma de asegurarse que no podían usar el ascensor en solitario. Y bueno, si preguntabas, pues te lo explicaban de una manera pues muy clara. ¿Qué ocurre? Que eso dejaba fuera a las personas en silla de ruedas que no podían marcar la botonera. En algún momento del camino, pues se da prioridad a que las personas que van en silla de ruedas puedan tener autonomía, aunque eso suponga que en el ascensor pues haya personas que a lo mejor indebidamente, pues por no tener la edad todavía, pues lo vayan a utilizar en solitario. Y entonces lo que dice la norma, oye, ahí ya pone que personas de menos de no sé cuántos años no pueden utilizar el ascensor en solitario. Si lo hacen están incumpliendo la norma. Pero no voy a dejar a personas que vayan en silla de ruedas o tal vez a personas que no tengan la estatura, simplemente, sin poder utilizar el ascensor por dar prioridad a pues el tema de la altura, ¿no? o de la edad. En cada caso vas viendo que se da prioridad a algo. Hace pues, ya bastantes años se daba prioridad al tema de la edad y ahora pues se da más prioridad a la accesibilidad, lógicamente. Bajo mi punto de vista, creo que ha sido una evolución y creo que ha sido una evolución lógica. No porque estuviera escrito de aquella manera hubiera que dejarlo así. Ahora bien, luego los requisitos van cambiando con el paso del tiempo por motivos tal vez de eventos que han ido ocurriendo o de insuficiencias que se han ido detectando a lo largo del tiempo con las normas. Y es por esto, por lo que a lo mejor pues un edificio que tiene una cierta antigüedad, pues de cara a un incendio, pues los elementos que lo conforman pues tienen una estabilidad a incendio o una resistencia a incendio o a fuego, pues que dure unos cuantos minutos y sin embargo ahora te puedan pedir que esos elementos tengan que tener una resistencia más duradera, porque tal vez se ha ido comprobando con el tiempo que no era suficiente o ha habido situaciones en las que no ha sido suficiente o bueno, o lo que sea. Y se va aprendiendo de ello y bueno, pues se van cambiando esas cifras. Y ahí también surgen muchas discusiones, ¿no? Porque hay personas que dicen, oye, ¿por qué yo ahora resulta que tengo que poner una puerta aquí que aguante 90 minutos cuando hasta ahora valía con 60? Bueno, pues tal vez sea porque haya habido algún evento que tú desconozcas, por el cual pues esa puerta de 60 haya sido insuficiente y se haya dicho, pues para que esto no vuelva a ocurrir, pues vamos a tener que subir esa estabilidad, ¿no? Que dure 90 minutos, ¿no? Por ejemplo, o 120 o lo que sea, ¿no? Todo esto, claro, es difícil o simplemente esa puerta de 60 minutos que tú conocías estaba incumpliendo con la normativa. Y ese es otro asunto, esa es otra cuestión, porque cuando hablamos de la atención a la norma, lo que decíamos antes, muchas veces la atención es simplemente sancionadora. Y es algo que en algún momento pues se empieza a sancionar algo que por lo que fuera durante años anteriores no estaba sancionado simplemente porque no se le prestaba atención a esos incumplimientos. Y a partir de un cierto punto sí. Es algo que ocurre con multitud de instalaciones y te va a ocurrir muy a menudo cuando le expliques a tu cliente interno o externo que tiene que hacer una instalación de una determinada manera, te va a señalar al vecino de frente, a la oficina de arriba o la oficina de enfrente de la calle, que lo tiene hecho como él quiere.
¿Y por qué esta oficina lo tiene hecho así? Y a mí me estás diciendo que yo lo tengo que hacer de otra manera. No, no es así. No es que tú lo tengas que hacer de otra manera diferente a ellos. Es que ellos también lo tendrían que hacer como te estoy explicando. Lo que pasa es que no lo están haciendo. ¿Esto qué significa? Pues que en algún momento podrán ser sancionados o tal vez no. Pero si estamos hablando de que hay que cumplir las normas obligatorias, de obligado cumplimiento, pues hay que hacerlo como te estoy explicando. Los demás que estás poniéndome de ejemplo no sirven, no están cumpliendo con la norma obligatoria. Esto es muy difícil de explicar porque pasa en algunas situaciones de manera recurrente y claro, a las personas que piensan que todo lo que se hace en el mundo de las oficinas siempre ha cumplido con toda la norma, pues claro, te ponen en duda lo que estás diciendo, ¿no? Y acaba siendo un poco fatigoso el tener que estar siempre explicando, no, mira, oye, es que la norma lo dice aquí, el reglamento o un plan general o lo que sea, no normativa aplicable, que hay que cumplir cuando te ponen ejemplos de algo que está en la calle y que resulta pues que no está cumpliendo con esa norma que tú estás explicando, lo que acaban poniendo en duda lo que tú estás pues diseñando o gestionando, cuando realmente pues debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, no vamos a extendernos más porque sería un episodio ya muy largo. Sí que me gustaría que, pues como siempre, me hicieras llegar vuestros comentarios porque es muy interesante, sobre todo cuando tienes una cierta experiencia ya y te has encontrado con este tipo de explicaciones tan tajantes, ¿no? Es que caramba, esto se hace así evidentemente por esto, ¿no? Y parece mentira que no te des cuenta. Y luego al año siguiente o a los 6 meses, pues resulta que eso ya no se tiene que hacer así, ahora se tiene que hacer de otra manera, evidentemente porque, y parece mentira que no te des cuenta. No hace tanto me estabas hablando en el mismo tono de algo completamente opuesto o de unas cifras que ahora mismo pues habéis cambiado. Esto, como digo, no se debe tomar como algo general o institucional, sino que es algo de personas. Igual que hay personas, como hablábamos en algún episodio, que tienen una soberbia por puesto y otras personas que no lo tienen, pues en este caso ocurre lo mismo. Hay personas que se sienten enseguida como sin recursos para poder explicarte cómo funciona una norma y lo hacen por una especie de falsa autoridad o intentando quedar por encima. Y hay otras personas que pues simplemente te explican las cosas como son y ya está, y nos llevamos todos bien y se acabó. No es algo general, pero sí que me gustaría, si tienes alguna anécdota o si tienes algo que, bueno, que aportar en los comentarios, lo que sea, pues nos vas diciendo que siempre en todos estos episodios lo más interesante siempre son tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.